El presente trabajo versa sobre la docencia compartida a través del método Lesson Study en la formación del profesorado y ha sido llevado a cabo por un grupo de docentes de la Universidad Católica de Valencia de la asignatura de didáctica del inglés dentro de la mención de inglés. El porqué de la aplicación del Lesson Study parte del diseño del tipo de maestro, de profesor que nos gustaría a los docentes de la asignatura para nuestros futuros docentes. Sería un docente con un buen manejo de aula, con una gran flexibilidad, a su vez como buen docente del siglo XXI con una buena competencia TIC, con empatía, que sepa mucho tanto de su asignatura como de didáctica y de cómo enseñar, también con una buena capacidad de pensamiento crítico, que haga más efectivo su aprendizaje y también su docencia. Consideramos importante que tenga claro que su formación no acaba con la consecución del grado o del máster, sino que es importante seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Y por último, pues que esté dotado de un buen número de recursos didácticos, de metodologías, de técnicas y recursos para aplicar en el aula. Asimismo, al preguntarnos el tipo de docente que queremos y qué queremos hacer, pues nos damos cuenta de la importancia de pasar del saber al saber hacer, sin por ello menospreciar en absoluto el saber. Es fundamental que el alumno y que el docente sepa, que tenga grandes dosis de conocimiento, pero no se puede quedar solo en el saberlas, sino que también debemos ser capaces de aplicarlas y de llevarlas a lo que a los estadios más altos también de la taxonomía de Bloom. A su vez, si miramos aquellas competencias que tanto desde el grado como desde los posgrados de educación de la Universidad Católica manifestamos que vamos a formar a los docentes, vemos cómo todas ellas, de una manera u otra, están relacionadas y estarían muy bien aprovechadas a través del método del Lesson Study, ya que el Lesson Study parte de la investigación, por tanto de la teoría, unifica la teoría, pero la vamos a llevar a un plano totalmente práctico, porque esa teoría, esa pregunta de investigación y esos retos de docencia se van a aplicar luego directamente en el aula. A su vez partimos del trabajo cooperativo, es un grupo el que va a trabajar en Lesson Study, a continuación veremos cómo. Por otro lado hay un apartado fundamental que sería la observación, el hacer la docencia siempre por y para el alumnado que tenemos, desde sus necesidades y sus realidades. Por otro lado, también hace hincapié en la planificación, en cómo planificar de manera que nuestras lecciones sean más efectivas. También hay un apartado fundamental que sería la evaluación. Hemos planificado que la lección sea efectiva, pero hasta qué punto lo fue. Y por último, y igualmente importante, el apartado de la reflexión. Ser capaces de analizar qué estamos haciendo, cómo lo podemos mejor, cuáles son los puntos fuertes y cómo reforzarlos. Así pues, ¿cuál es la aplicación práctica? Bueno, partimos de las 3 etapas que ya Fuji en el año 2014 distinguía dentro de las Lesson Study. Por un lado, la parte fundamental de preparación. Por otro lado, digamos, el clímax, que vendría a ser el impartir la lección. Y por otro lado, y en último lugar, tendríamos la revisión, la parte reflexiva. Estas 3 etapas son todas ellas igualmente importantes y necesarias para que realmente podamos hablar de Lesson Study. En primer lugar, como decíamos, partíamos del trabajo cooperativo. Se crea una pequeña comunidad de aprendizaje formada por al menos 2 docentes o 2 futuros docentes, más el supervisor en el centro o el mentor, el tutor en el centro de prácticas.
esas al menos 3 personas que van a trabajar juntas, van a trabajar codo con codo, de manera que, aunque hay un mentor que siempre pues, sabe más y tiene mayor experiencia, todos vamos a beneficiarnos y aprender del proceso de Lesson Study. Por otro lado, una parte que también es fundamental sería el aunar la teoría y la práctica. El Lesson Study parte de la teoría, de la investigación, de hacernos preguntas desde la teoría que sabemos, que luego vamos a llevar al punto más práctico, y en esa unión de teoría y práctica es donde realmente podemos hablar de un aprendizaje significativo y duradero. Otro de los retos grandes que supone o que nos ofrece el Lesson Study sería la parte de la observación. Esa teoría en la que queremos ahondar va a materializarse en 3 alumnos caso. Vamos a elegir a 3 alumnos. Esos 3 alumnos van a ser observados por nosotros con detenimiento, sistemáticamente, sobre todo basándonos o fijándonos en qué sabe, qué no sabe, cómo aprende mejor, cómo participa mejor, cuándo se integra más, trabaja bien, de qué manera, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a hacer un hincapié en cómo podemos hacer más efectiva nuestra enseñanza, y sobre todo también fijándonos en esa pregunta de investigación y en esa teoría que a nosotros nos interesaría averiguar un poquito más. Con esa pregunta de investigación, esa teoría, esos retos que nos hemos planteado, junto a las necesidades reales de esos 3 alumnos casos, vamos a planificar una lección en la que además debe confluir el apartado del currículo, de la asignatura en la que yo estaba trabajando. En nuestro caso particular sería el inglés. ¿Qué es lo que me toca dar ahora? ¿Qué es lo que tengo que enseñar en esta lección particular? Entonces vamos a triangular esos 3 aspectos para planificar lo que nosotros vamos a llamar lección experimental 1. Esa lección experimental se imparte por uno de los miembros del equipo y el resto va a estar haciendo la observación sistemática, es decir, vamos a estar viendo sobre todo a esos 3 alumnos caso, pero también al resto del alumnado, y también vamos a observar al docente, qué pregunta, en qué incide, y también qué podría haber hecho mejor o cuáles son los puntos fuertes de la práctica que está llevando a cabo. Impartida la lección 1, pasaríamos a la evaluación. Nos sentamos el grupo de Lesson Study y vamos a ver pues qué funcionó, qué no funcionó tan bien, de aquellas expectativas, de aquellas propuestas que habíamos hecho, ha salido como nosotros esperábamos o no, ha salido mejor, ha salido peor, simplemente diferente, etcétera, etcétera. De ahí vamos a evaluar cuáles son los puntos que quizá debamos mejorar, y con esas propuestas vamos a crear una segunda lección en la que ahondaremos en aquellos aspectos que hemos visto que han funcionado bien y cambiaremos aquello que creamos que podríamos haber mejorado. Con esos cambios, otro docente de los del equipo va a impartir la lección y el resto va a seguir haciendo esas observaciones sistemáticas, serias, y apuntando y tomando nota de absolutamente todo lo que acontece en el aula. Terminada la lección 2, pasamos a la parte de reflexión. Habrá primero de nuevo una reflexión dialógica, un poner en común, una evaluación, una reflexión sobre lo que ha acontecido en el aula, todos juntos, todo el equipo de Lesson Study, pero también, y aquí es también fundamental, habrá una parte individual, de sentarnos a pensar realmente qué aprendimos. No tanto el alumnado, que también los niños en el centro, sino yo como docente, qué he aprendido de esta experiencia y tal vez qué nuevos retos me apetece plantearme para una futura Lesson Study. Este trabajo de reflexión se materializará en un report, menos nosotros nos referimos como report, en el que por un lado habrá una serie de preguntas y de cuestiones más o menos bien estructuradas, pero terminará en una gran pregunta abierta que dará de alguna manera rienda suelta a esas reflexiones y a todo lo que cada uno de los miembros del equipo de Lesson Study pues quiera compartir, quiera materializar. Esos reports deberían
también servir como fuente de inspiración para diseminar aquello que hemos ido aprendiendo, de manera que el docente y el futuro docente empiece a ser parte más activa del mundo académico y empiece a publicar más y a compartir más, porque una de las quejas grandes que a veces tenemos es que los académicos, los que trabajamos en la universidad, estamos pues lejos de la realidad del aula y aquellas publicaciones que hacemos no siempre son del interés del docente. Bueno, pues este es un buen paso para revertir esta realidad y empezar a hacer el papel del docente pues más activo en este aspecto. Asimismo, estos reports a nosotros dentro de nuestro grupo de investigación nos sirven pues para llevar a cabo investigaciones y ver bueno pues aquellos hallazgos que se tienen en los pequeños grupos de Lesson Study. ¿Y qué hacemos entonces en la Universidad Católica? Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido que este curso anterior, el curso anterior, 2017-18, en la formación docente dentro de la especialidad de inglés, de magisterio y de los posgrados, pues hemos cogido un grupo experimental que ha participado en Lesson Study, al que se ha sumado también un grupo control, que no ha participado en Lesson Study, pero que sí que ha recibido formación didáctica de enseñanza del inglés. Y en total tenemos a 57 sujetos, los cuales pues han producido dos productos finales. Por un lado, como decíamos, el report, y por otro lado han contestado a un cuestionario Likert. En este trabajo concreto, en esta propuesta que estamos presentando para CIREI, vamos a centrarnos en el cuestionario Likert. El cuestionario Likert está compuesto de 77 preguntas que los sujetos han ido contestando en diferentes momentos. Estas preguntas, se contestan con una escala del 1 al 5 en función de la satisfacción o de lo acuerdo que estén con las afirmaciones. Pasan del nada satisfecho o muy mal, llegando al sumamente satisfecho o muy bien. Las primeras 12 preguntas, que hacen referencia a Teaching ESL, que sería la asignatura de didáctica de la lengua inglesa, han sido contestadas por el total de la población, tanto el grupo experimental como el control. Sin embargo, las 65 preguntas restantes, han sido contestadas solamente por el grupo experimental, ya que han sido ellos los que han participado en Lesson Study y es a Lesson Study a lo que se refieren. Esas preguntas están separadas en diferentes bloques en función de diferentes aspectos o diferentes momentos dentro de lo que sería las Lesson Study. En primer lugar, se ha llevado una calibración de fiabilidad y validez de la herramienta a través de un alfa de Cronbach. Cabe destacar que previamente y a la hora del diseño del cuestionario se tuvo en cuenta el juicio de expertos y hubo una serie de expertos que ayudaron en el diseño del mismo. En segundo lugar, pasamos al análisis de las puntuaciones al cuestionario tipo Likert, tanto del grupo experimental como el grupo de control. Aquí destacar las diferencias entre el primer apartado, que hace referencia a lo que los alumnos tanto del grupo experimental como de control han contestado. En general, destacar la mayor satisfacción de aquellos alumnos que vienen del grupo experimental también en la asignatura. Y por último, destacar aquellos aspectos que los alumnos han valorado muy positivamente, que normalmente hacen referencia al aprendizaje tanto del grupo control como del grupo, como de los alumnos caso, también al diseño de las lecciones, así como de las entrevistas. En cuanto a las conclusiones, destacar que, aunque han valorado muy positivamente el trabajo en grupo, algunos de ellos veían complicado por cuestiones organizativas el quedar y por tanto hubieran preferido trabajar más de forma individual, y que valoran muy positivamente aquellos alumnos del grupo experimental el trabajo en grupo. Por otro lado, los alumnos que sí que han participado en Lesson Study valoran muy positivamente la observación que ya hemos mencionado, la investigación-acción y el reto de la investigación como parte del aprendizaje real y significativo,
que han llevado a cabo y por último, como comentábamos, el trabajo colaborativo, también dentro de la Lesson Study. Hasta aquí la presentación, muchas gracias por su atención